Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Les voy a pedir entonces que abran su Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, vaya buscándolo en su Biblia, porque vamos a estar en ese pasaje nada más. No vamos a tener otro pasaje en la Biblia, el único que vamos a estar tocando es el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, a partir del versículo 1. Dice, les voy a leer en la versión Reina Valera del 95. Dice: después de esto había una fiesta de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén. La fiesta era en Jerusalén. Dice: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Voy a parar ahí para explicarles. Recuerden que la ciudad estaba rodeada de una muralla grande. Esa muralla estaba compuesta por torres, diferentes torres, cada cierta cantidad de metros. Si los que han leído y estudiado el libro de Nehemías se dan cuenta que cuando levantaron el muro, entre una de esas torres y otra, algunas familias trabajaban levantando el muro. Pero entre torre y torre también habían puertas. Aquí hay una puerta que se llama la puerta de las ovejas. Si han leído el libro de Nehemías, se dan cuenta que menciona puerta por puerta, porque las puertas habían sido quemadas cuando Nabucodonosor y su ejército habían destruido la ciudad. Bueno, pues en tiempos de Jesús ya el muro estaba bien construido, la ciudad también y el templo. Entonces, en la ciudad había una puerta, la puerta de las ovejas. Esa puerta de las ovejas se llamaba así porque por ahí entraban era el lugar más cercano para meter las ovejas que se llevaban hacia el templo para el sacrificio, ovejas para el sacrificio. De hecho, había un lugar, y ahora más tarde les explico, donde una región donde habían personas que se dedicaban o específicamente criaban ovejas para los sacrificios en el templo. Imagínense, yo no sé si han leído, eran cantidad de ovejas diariamente, todos los días. Entonces tenía que haber una industria de ovejas, produciendo ovejas ahí para todos los sacrificios. Bueno, cuando entraban por esa puerta las ovejas, se encontraban con un estanque que en hebreo se llama Betesda. Betesda quiere decir casa de gracia o casa de misericordia, eso es lo que quiere decir Betesda. Entonces, ese estanque, que se llamaba Betesda, también tenía 5 pórticos. Les explico también el asunto del estanque, porque algunos se pueden imaginar nada más un estanque ahí, una piscina, pero no era así. Tenía 5 pórticos porque también, al igual que la ciudad era rodeada por un muro, pues ese estanque, que era grande, también estaba rodeado por paredes y por pórticos, arcos. Una pared y otro arco por allá. Entonces eran las entradas para llegar al estanque. Aparentemente el estanque estaba dividido en 2. Era un estanque grande. Entonces dice la palabra que en cada uno de esos pórticos yacía una multitud de enfermos, dice en esta Biblia. ¿Cuántos? Multitud, mucha gente llegaba ahí. Ciegos, cojos y paralíticos. Que dice en la Reina Valera del 95 y en la Reina Valera del 60, ya voy a explicar, que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua.
el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y entonces dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, voy a explicar aquí, porque algunos no tienen la Reina Valera, tienen otra versión como la nueva versión internacional o lenguaje actual, lenguaje sencillo se llama en otras, que no aparece esto que dice que había un ángel que descendía y agitaba el agua y el que primero descendía después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Porque esas Biblias, la Reina Valera y estas otras, están basadas en manuscritos diferentes. Hay muchos manuscritos del Nuevo Testamento. Entonces unas Biblias están basadas en unos manuscritos que incluyen esto, que no es nada que afecte a la doctrina cristiana, y otras Biblias, como una nueva versión internacional, la Dios habla hoy, no incluyen estos versículos, y de hecho usted lo puede ver en la Biblia, dice, algunos manuscritos más antiguos no incluyen esto, pero se da uno cuenta por lo que el mismo enfermo le dijo a Jesús, Señor, es que no puedo porque cada vez que se mueve el agua, se agita el agua, mientras yo voy otro desciende antes que yo. Entonces con eso da a entender de que de verdad había que esperar que se agitara el agua. No sé si realmente existía o la creencia o pasaba, mejor dicho, de que un ángel descendía y agitaba el agua. Tal vez era una creencia de ellos, no lo dice categóricamente ahí. Pero eso en este relato y en esta predicación no es tan importante. Si era un ángel o no era un ángel. Lo importante es que veamos aquí lo que estaba esperando aquel hombre y lo que estaba esperando toda esa gente que estaba ahí. Bueno, dice que cuando vio Jesús que llevaba mucho tiempo, ya le pregunta a él, ¿quiere ser sano? Y esta es la pregunta más importante. Yo creo que esto es lo más importante en este pasaje. Pero el enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta, etc. Y entonces Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Otras Biblias o otras versiones dice, levanta, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Está hablando de día de reposo, el día de reposo judío. Y entonces era sábado ese día que había sido sanado. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Vea el legalismo, incluso después de haber sido sanado. No era permitido llevar una camilla. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Pues otro pasaje de la Biblia dice, Jesús es Señor del sábado. Él está por encima. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo, ya Jesús lo fue a buscar al templo, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Hay gente que queda paralizada por diferentes formas o por diferentes razones, y eso es lo que vamos a ver aquí. Hay gente que queda paralizada por un accidente de tránsito, un accidente X, no sé. Incluso a veces ni siquiera es un accidente, hace alguna tontería que hizo. Si no, métase a YouTube o a Instagram y ve cosas que hace la gente que uno dice, Dios mío, hay gente que no sabe, no piensa, ¿verdad? Lo que hace y que le puede causar una gran lesión. Un derrame puede pasar y la persona queda ahí paralizado. Conocí a un señor que le dieron
a un señor y a un muchacho que recibieron un disparo en la columna, uno por una bala perdida y otro porque era policía, y quedaron paralíticos porque la bala tocó ahí sus nervios y quedaron paralizados. Algunos, o también están los que por una impresión quedan paralizados. Yo no sé, pregúntele a alguien cuando lo asaltaron, ¿qué hizo? Yo no sé, yo me quedé paralizado. Otros tienen otra reacción, salen en carrera, no sé. Pero la mayoría de nosotros nos quedamos paralizados por un susto. Pero hay otros que se paralizan en la mente. O tal vez nos paralizamos en la mente, en el corazón, por diferentes razones. En este caso, Jesús nos muestra la raíz de la parálisis de este hombre. Y a eso es lo que quiero que vayamos. Vamos a reflexionar sobre lo que está pasando en la vida de este hombre aquí. Sí, la razón fue y vamos a empezar por el final del pasaje, porque lo último que le dice Jesús es, ¿qué fue lo último que leímos que le dijo Jesús a él? Entonces, se manifiesta en este pasaje, de que la enfermedad, la parálisis que tenía este hombre, tenía una raíz, tenía una razón, el pecado. Lo que había practicado este hombre le causó esa parálisis. No es una regla en la Biblia esto. O sea, esto es una excepción. Se ve pocas veces, pero se ve aquí. Por ejemplo, algunos endemoniados por algún pecado. Tal vez un ciego, aparece un ciego y entonces le preguntan a Jesús quién pecó, este o los padres, para que quedara ciego. Él dijo, no, ni los padres ni este fueron los que pecaron. Él está ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él, y Jesús lo sanó. Entonces no podemos dar como regla de que alguna persona tiene una enfermedad o le pasa algo, es porque anda en pecado. Pero este hombre estaba paralizado por eso. Y entonces empiezo por ahí, porque la razón fue realmente eso, Jesús lo dijo. Esa enfermedad le vino por su pecado. Pero, ¿qué es una parálisis? Y entonces me fui al diccionario y entonces me encuentro que dice, parálisis es pérdida total o parcial de la capacidad de movimiento. Una pérdida total o parcial de la capacidad de movernos. Y cuando leemos este pasaje, creemos que se trata de un hombre y vemos a ese hombre y hasta nos compadecemos de ese hombre, cómo estaba ahí, etcétera. Estuvo 38 años paralizado, el pasaje mismo lo dice. Estuvo en esa condición. Creemos que se trata solo de él, pero cuando ya empezamos a analizarlo y dejamos que Dios nos hable, y yo les quiero decir hoy, creo que no es un ejemplo, que no es solo de ese hombre, sino que es un ejemplo real que Dios nos pone en la Biblia para hablarnos de que no está hablando solo de él, sino que también está hablando de nosotros. Y está hablando de mí, me pongo primero yo. Se trata de mí este pasaje. Dígale que está cerca suyo. Este pasaje puede ser que se trate de usted. Así, puede ser que se trate de usted. Dígale que está cerca suya, dígale. Dice el pasaje que no solo estaba él, sino también, ya lo vimos, una gran multitud de enfermos, toda clase de enfermos, dice toda clase de enfermos. Habla de ciegos y habla de cojos, porque en esta vida a veces no solo nosotros estamos paralizados, sino también estamos ciegos, espiritualmente hablando, cojos y paralíticos, en fin, enfermos de algo, por alguna razón desconocida. También en este pasaje lo vemos. El agua del estanque se agitaba ahí por las palabras que dijo este hombre, y el que primero descendía el agua quedaba sano. Y saqué algunas cosas importantes aquí. Este hombre necesitó saber 4 cosas. Antes de ser sanado, aprendemos 4 cosas que este hombre necesitó saber y que yo pienso que nosotros necesitamos saber también. Yo necesito saber eso. Lo primero es que Jesús quería sanarlo. ¿Quién fue el que tuvo la iniciativa ahí en ese pasaje? Jesús. Jesús se acercó. Jesús llegó a ese lugar. Jesús tuvo la intención de ir a ese lugar. No fue que salió ahí porque vamos pasando por ahí. Mira, tengo que ir a darle un recado
a tal persona, acompáñame a ir a un toquecito ahí, pasemos por la puerta de las ovejas y entremos a donde está el estanque de Bethesda, porque hay una persona ahí que tengo que darle un recado o tengo que entregarle tal y tal cosa. No, Jesús venía enfocado y sabía lo que iba. Yo solo me imagino Jesús haciendo todas las mañanas, se iba a orar al Padre y le decía: Padre, ¿qué nos toca hoy? Decime. Bueno, este es el itinerario, apunte. Imagínenselo. O sea, no era nada por casualidad. Jesús llegó ahí porque sabía que en ese lugar había infinidad de enfermos que necesitaban ser sanados. Jesús quería sanarlo porque llegó y le dijo: ¿quieres ser sano? Y también que él tenía poder para sanarlo, es algo que necesitaba saber ese hombre ahí, que Jesús era el que tenía el poder para sanarlo, que no era también a la manera de él o a la manera de todos, no es como siempre les han dicho, que es que esperarse a que se mueva ahí el agüita, etc. Y también ese hombre necesitaba saber cuál era la causa de su enfermedad. Es importante. ¿Se acuerdan aquel otro paralítico que bajaron por aquellos 4 amigos que tenían mucha fe y lo bajaron por el techo? Abrieron un hueco en el techo de la casa de Pedro, y bajaron ahí a aquel hombre, lo pusieron en medio porque Jesús estaba adentro. Antes de sanarlo le dijo: tus pecados te son perdonados. Y después lo sana, después lo levanta. Porque muchas veces, eso sí, muchas veces las enfermedades tienen que ver con mi vida, cómo estoy viviéndola, o con mi vida pasada, cosas que practiqué antes. Bueno, pero ya le dije, esa no es la regla. Capaz que mañana alguno amanece con gripe y ya empiezan a decir, ¿verdad? Le mandan un WhatsApp: estás en pecado. El pastor dijo ayer. El punto es que ese hombre tenía 38 años en esa condición, y Jesús supo, ahí se dio cuenta, aparentemente es una de las cosas que llaman mucho la atención, de que este hombre tenía 38 años de estar ahí. Pero yo me imagino que no todo el tiempo pasaba así. Jesús sabe ahora Jesús sabe cuánto tiempo lleva usted en esa condición, cuánto tiempo lleva con ese dolor, cuánto tiempo lleva usted con esa enfermedad. Jesús lo sabe. Y entonces Jesús está esperando un día. Yo no sé por qué 38 años. No sé por qué con aquella mujer 12 años con flujo de sangre. No sé por qué algunos esperaron, no dice cierto tiempo, por, digamos, aquel hombre que tenía un muchacho que a veces el demonio lo tiraba en el agua, a veces lo tiraba al fuego incluso, dice, porque quería matarlo. Cuando llegó Jesús no se sabe cuánto tiempo tenía, pero se dice que llevaba tiempo así. La mujer sirofenicia que llegó a postrarse delante de los pies de Jesús, tenía una hija que estaba endemoniada. ¿Quién sabe cuánto tiempo tenía esa muchacha de estar endemoniada? Pero a alguna hora llega Jesús. Eso es lo importante. Él sabe cuál es tu parálisis, cuáles son las causas, y que también, que no es a la manera popular o a la manera lógica, sino a la manera de Dios, que se sanan esas parálisis. Ahora, cuando Jesús llega y habla con él, se da una pequeña conversación, nada más, pequeñita, pero revela cosas importantes. Revela las deficiencias de este hombre, pero que son un reflejo de las nuestras deficiencias en nuestra manera de pensar. Y aquí saqué algunas. La pregunta de Jesús, él le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Ustedes qué creen? Sí, ¿verdad? Él quería ser sano. Pero Jesús le hace esta pregunta para sacar, para que nosotros saquemos también, y para que nosotros aprendamos también, que no es una pregunta sin sentido, ni tampoco es una pregunta tonta, sino que es una pregunta para ver qué hay en el corazón. Esa pregunta revela 5 cosas, por lo menos, que yo saqué aquí. Revela la voluntad perfecta de Dios. Jesús, al preguntarle, ¿quiere ser sano?, lo que le está diciendo a él es que mi voluntad perfecta es que no estés enfermo. Dios no quiere que estemos enfermos. Dios no diseñó la enfermedad. La enfermedad entró al mundo por el pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Pero Dios hizo al hombre sano, y puso el árbol de la vida en el huerto del Edén, y puso el árbol para que el hombre comiera de aquel árbol y fuera sano para siempre, comiera y viviera para siempre. Sus hojas para la sanidad de las naciones, dice
el libro de Apocalipsis. Revela esa perfecta voluntad de Dios y también revela que Dios quiere que estemos sanos. Dios quiere que estemos sanos. Dios no quiere que estemos enfermos. Lo que pasa es que algunas veces nos enfermamos nosotros con nuestras formas de comer o nuestras maneras de vivir, etcétera, pero a veces también nos atacan las enfermedades no por voluntad nuestra, pero Dios quiere que yo, en su voluntad perfecta, esté sano. También revela que la capacidad de Jesús de poder sanar. También eso revela esta pregunta aquí. Quiere enseñarle a este hombre, yo tengo capacidad para sanarte. También revela la compasión del Señor para con los necesitados. Llegó a un lugar donde están los necesitados. Jesús está donde están los necesitados. Venimos a la iglesia porque somos necesitados de Dios, ¿sí o no? Necesitamos. Algunos lo necesitan más que otros en este sentido, pero creo que todos lo necesitamos igual en el sentido espiritual y la necesidad que tenemos de Dios. Revela que Jesús anda buscando a los enfermos y que Jesús está en todos aquellos lugares donde hay personas enfermas. A veces se clama más por sanidad en los hospitales que en una iglesia. La gente a veces busca más a Dios mientras está en un lugar como un hospital que cuando viene a la iglesia o cuando está en su casa. Bueno, aquí hay una respuesta, la respuesta del hombre. También nos revela cosas importantes. Lo primero que nos revela es esa parálisis mental que tenía este hombre, porque no se daba cuenta quién hablaba con él. Y así creo que muchas veces Dios propicia situaciones y todo que Él mismo está trayendo a nuestra vida para que nos demos cuenta. Yo estoy ahí, yo te quiero hablar y nosotros no le entendemos. No se daba cuenta que el mismo autor de la vida estaba hablando con él. ¿Quién sabe cuántas veces ha pasado Dios por enfrente de nosotros? Ha llegado a tocarnos la puerta de la casa. Nos ha hablado por medio de una persona, por medio de una canción, por medio, por supuesto, de la palabra, en oración, y nosotros no le hemos puesto cuidado. Pero siempre el Señor llega ahí. No se daba cuenta quién hablaba con él. También, este hombre estaba paralizado, no solamente de su cuerpo, sino también de su mente, porque creía que esa era la única forma de ser sano, porque hemos metido a Dios en un molde. Y creemos que la única forma de ser sano es que nos pongan aceite, que nos unjan con aceite y pasar adelante en la iglesia el domingo para que el pastor ore o qué sé yo. Creemos que esas son las únicas formas de ser sano, de que alguien qué sé yo, que es un anciano en la iglesia o que es un pastor, venga a orar por mí, pero el Señor tiene muchas formas de sanarnos. El Señor nos puede sanar mientras estamos adorándolo, en la casa, mientras estamos orando, mientras vamos en el carro, puede sanarnos el Señor. Espere la sanidad de Dios o que Dios te quite cualquier parálisis que usted tenga de cualquier forma, en cualquier momento, donde sea. Dios te puede hacer libre donde sea. Esas libertades que Dios hace, a veces usted no las entiende cuándo pueden llegar. Es una palabra revelada y entonces usted dice, ¡uy! No había entendido, te hizo libre. Y también este hombre estaba paralizado en su mente porque le estaba dando sugerencias al autor de la vida de cómo puede ser sano uno. ¿Qué tal? ¿Usted vio eso? Señor, ¿quiere ser sano? Sí, Señor, pero es que no puedo entrar ahí, le estaba explicando cómo ser sano a Jesús. Y seguramente nosotros hacemos lo mismo. Señor, hacelo de esta y esta forma, porque si no, no la quiero. Ahora hagámonos algunas preguntas, porque por eso les decía, esta palabra es especial para reflexionar y les voy a poner algunas preguntas que tal vez ustedes, si no es porque empezamos o entramos a meditar en un pasaje como este, tal vez no nos las hagamos nunca. Ese hombre, hermanos, era paralítico, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su parálisis? Porque todos tenemos cierta parálisis.
¿Cuál es tu parálisis? ¿O qué es lo que te mantiene paralizado en la vida? ¿Qué es lo que no te deja moverte espiritualmente, en el alma, en la mente, en el corazón, en las emociones? Y voy a hacer otra pregunta, más todavía, más allá. ¿Qué te dejó paralizado? ¿Qué te dejó paralizado? ¿La situación económica de algún momento? No sé, un fracaso, entre comillas, fracaso, porque para los hijos de Dios no hay fracasos, solamente hay enseñanzas en medio de esas situaciones complicadas y difíciles, pero que Dios nos va a sacar para que entendamos que de los bienes, de los males, Dios saca bienes. ¿Te dejó paralizado una traición? ¿Lo traicionó un amigo? ¿Le traicionó el esposo, la esposa? ¿Un socio? No sé, la mamá, el papá. ¿Te dejó paralizado un despido del trabajo? Desde ahí quedé como paralizado y creo que ya nunca más me van a volver a dar trabajo, o ya no voy a confiar en nadie más, incluso en Dios mismo. Un trauma que te llevaste, por eso les ponía el ejemplo de esas cabras. A veces algo pasa en nuestra vida que estiramos la pata y caemos ahí, conscientes. Esas cabras estaban conscientes, pero algo las mantenía así. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Un susto, la muerte de un familiar, te dejó paralizado por alguna razón, no sé. La crisis te va a dejar paralizado, o ya te tiene paralizado el IVA. Dígamelo usted. A muchos ya los tiene paralizados el IVA. Ni siquiera IVA y ya está paralizado antes de que venga. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántos años lleva paralizado? ¿Cuántos años lleva esa parálisis? ¿Alguno le está hablando el Señor? Este hombre tenía 38 años hasta que llegó Jesús a ese lugar. ¿Cuántos años en el mismo lugar, rodeado solo de personas iguales a usted, como él? ¿Qué había ahí? ¿Solo enfermos? ¿Solo ciegos? ¿Solo cojos? ¿Solo personas que no se valían por sí mismas, que tenían alguna gran necesidad? Y de eso se rodeaban, se compadecían seguro entre ellos mismos. Había competencia porque también ahí el que le pasaba por encima al otro, cuando se movía el agua, había que, no me importa quién sea, ahí le pasó por encima. Pero este pobre no, nadie le ayudaba. Ahora, ¿qué te dejó paralizado? Pero voy a otra pregunta y todavía creo que va más adentro. ¿Quién te dejó paralizado? ¿Quién te paralizó? Porque a veces no es una situación, sino una persona, o dos personas, o tres, no sé. ¿Se acuerdan la historia de Mefiboset? Aquel muchacho, aquel niño, familia de Saúl, hijo de Jonatán, que cuando Saúl perdió su reino, la costumbre era que a los familiares los mataban porque esos eran herederos del trono. Y entonces la nana de Mefiboset, la que lo cuidaba, salió corriendo con el niño, y cuando iba corriendo con el niño se tropezó y lo dejó paralizado, lo dejó cojo, lo dejó con problemas. A Mefiboset lo dejó paralizado la nana. ¿A usted quién lo dejó paralizado? ¿Un profesor en la escuela? ¿En el colegio? ¿Lo dejó paralizado su mamá porque solo cosas malas o feas le ha dicho toda la vida? ¿Lo dejó paralizado un hermano, un tío, el esposo o la esposa? ¿Hay algunos hombres paralizados por la esposa? Porque hay esposas que quieren tener paralizados a los hombres. No solo los hombres paralizan a las mujeres, también viceversa. Pues a ese hombre lo llevaba a alguien todos los días a ese lugar. Y yo le voy a preguntar también, le voy a hacer esta pregunta. ¿Quién o qué te lleva a ese lugar todos los días y te deja ahí? Porque esa persona lo llevaba al cojo. El cojo no vivía ahí en el pórtico, en el, ¿cómo se llama? En el estanque de Betesda, ¿no? Los llevaban y los traían. Y a veces hay gente que parece que todos los días nos lleva al mismo lugar y nos deja ahí. ¡Qué ingratitud!
el que llevaba a este cojo o a este paralítico lo dejaba ahí sabiendo ellos que necesitaba a alguien que lo metiera al agua, porque eso supuestamente era la forma, pero lo dejaba ahí. ¿Para qué lo dejaba? Si no se quedaba ahí para ayudarlo. Y entonces a veces nosotros todavía nos lleva gente a lugares como ese porque nos acordamos todos los días de aquella persona que nos dejó paralíticos, o aquella persona que nos lleva ahí y nos dice: no vale nada, usted no sirve para nada, usted es un paralítico, Dios no va a hacer nada con usted no vale nada para la sociedad, usted no va a llegar a hacer nada en esta vida, y te dejan ahí, paralizado. Entonces, ¿quién te deja ahí para que te la juegues solo con tu parálisis? ¿Quién te dejó solo y te abandonó? Voy a esa también, porque algunos dicen: es que me dejaron solo, me abandonaron, no puedo hacer nada. Desde pequeño o hace un tiempo, mi esposo me abandonó, me dejó con los chiquitos, no sé. O al revés, mi esposa me abandonó y me dejó con los niños. Siempre en esa camilla, ahí me siento cómodo, seguro decía este hombre: déjenme la camilla. Ya la siento como parte de mí, la camilla. ¿Cuál es tu camilla?, pregunto yo también. ¿En dónde te refugias? ¿Dónde te sientes cómodo? Pero que no es tu lugar ni es el lugar donde debes estar. ¿En qué te escondes? ¿Detrás de qué? ¿De qué actitud? ¿De qué actitud? ¿Qué pones de pretexto para seguir acostado en esa camilla, paralítico ahí? ¿Cuáles son las cosas que dice todos los días? ¿Cuál es el vicio que te tiene ahí pegado? O incluso cualquier otra cosa, pasatiempos o lo que sea, nos puede tener como esa camilla, ahí acostados todos los días. ¿Dónde estás tirado? ¿Dónde te quedaste tirado en el camino? ¿Cuándo fue que te dejaron ahí? Y desde ahí, todos los días. Pero tengo buenas noticias, porque esto no son nada más, son preguntas para que usted sepa de que quizás está pasando por una situación de parálisis en su vida. Tengo una buena noticia: hoy usted puede salir de esa parálisis. ¿Cuántos lo creen? Porque tenemos a un Dios, tenemos a Jesús que hizo una agenda y dijo: hoy, el día 16 de junio del 2019, voy a pasar por Fuente de Vida. Voy a entrar por el pórtico, voy a entrar por esa puerta al estanque de Betesda, ahí donde significa casa de gracia y casa de misericordia. Y hoy puede ser este lugar casa de gracia y misericordia para usted. Amén. ¿Qué necesitamos entonces para que pase eso? Para que pase ese milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida. Primero, dejar de quejarte, que otros sí y yo no. Era lo que hizo ese hombre. Señor, es que cuando se agita el agua, otros sí y yo no. ¿Por qué a mí no y otros sí? ¿Por qué aquel sí se sana y por qué yo no? ¿Por qué aquel sí le va bien y yo no? ¿Cuántos decimos eso todos los días y eso nos mantiene paralizados? ¿Por qué aquel sí prospera y yo no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y esas cosas evitan o mantienen al Señor ahí, no pudiendo hacer nada en nuestra vida. Yo tengo que dejar eso para que Jesús haga su obra. Luego, quebrar esos moldes, ese molde de que solo de una forma se puede hacer las cosas. Dejemos que Dios haga las cosas como Él quiera, a la manera que Él quiera. Dejar de decirle a Jesús cómo hacer las cosas, ya lo vimos. Llamar a Jesús Señor, lo hizo ese hombre, sin querer lo hizo, le dijo Señor. Porque para que el Señor actúe en nuestras vidas, tengo que hacerlo mi Señor. Mi Señor es mi dueño, mi amo, para que me pueda sanar y para que me pueda salvar eternamente. Y también escucha la voz de Jesús, escuche la voz de Jesús y créala. Dice el pasaje ahí que Jesús le dijo: toma tu camilla, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante él fue sanado. O sea, cuando Jesús le dijo esas palabras, él fue sanado. Lo que pasa es que no se había dado cuenta. O yo no sé si Jesús estaba esperando que él actuara para sanarlo, pero dice la palabra que él le creyó a Dios porque se levantó, tomó la camilla y se fue. Ahora, vamos a hablar ahorita de la camilla. Escucha la voz de Jesús y créela. Hay una historia linda, una historia muy bonita en una de las batallas de Alejandro Magno. Ustedes saben, Alejandro Magno, un general
del ejército griego que conquistó el mundo por ahí el año 300 y algo antes de Cristo. Este hombre conquistó el mundo entero, tenía un caballo muy especial, bucéfalo, cabeza de buey o cabeza de toro, eso es lo que significa. Entonces, en medio de la batalla se le escapa el caballo a Alejandro, y un soldado vio que se le va el caballo que tanto quería Alejandro, y fue y puso su vida en peligro hasta alcanzar el caballo y se lo trajo otra vez a Alejandro. Cuando llegó, le dijo, Alejandro Magno le dijo, era un soldado nada más, y le dijo, muchas gracias, capitán. Y no hubo necesidad de ascenderlo, ni que nadie dijera nada, él le creyó, y a partir de ahí pasó a ser uno de los capitanes del ejército de Alejandro. Pues así es cuando Jesús habla. Cuando Jesús habla hay que creerle y actuar. Si Él dice, yo te sano, yo te levanto, se acabó la parálisis, levántate de tu parálisis. Levántate de tu parálisis, toma tu camilla. Y aquí está el propósito de la camilla. ¿Por qué Jesús le dijo que se llevara la camilla? ¿No era mejor que la dejara tirada? No, es que era el testimonio. Aquí está el que estaba acostado todos los días, 38 años en una camilla, pues ahora se llevó su camilla para que todos vean, miren la camilla en la que estaba acostado. Miren en lo que yo me había conformado de esta camilla, ahora yo la manejo a ella, no ella me maneja a mí. Todos tenían que ver que aquel hombre andaba exhibiendo delante de todos aquel lugar donde estaba postrado toda su vida. Ponte a caminar, esa es otra de las cosas importantes que vemos aquí. Acción, dice el Señor, muévanse, créanme. Yo no sé si ustedes ven eso en la palabra. Pedro y Juan cuando llegaron también a la puerta que se llamaba La Hermosa, era una de las puertas del templo. Recuerden que esta se llamaba la puerta de las ovejas, había una puerta que se llamaba La Hermosa. Llegaron, estaba aquel hombre cojo también y le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. No, ni siquiera dice, le impusieron las manos y empezaron a orar en el nombre de Jesús, se vaya toda parálisis y eso. No, levántate y anda. Lo mismo hizo el apóstol Pablo cuando llegó a una ciudad que se llamaba Listra. También lo tomó de la mano. Si crees en el Señor Jesús, levántate y anda. Y se levantan. Parece que Dios quiere que nosotros actuemos para hacer el milagro poderoso. Ponte a caminar. Por supuesto, deja tu pecado, si lo hay, para que no te venga algo peor. Esta es una de las enseñanzas más grandes aquí. Creo que esa es la más importante. Jesús quiere sanarnos, pero también tenemos que cambiar. Ahora quiero hablarles, para terminar, de algo lindo que hay aquí. Ahora les comenté algo. La puerta de las ovejas. Las ovejas entraban por esa puerta para el sacrificio en el templo. Por esa puerta, ese día, entró el Cordero de Dios para sanar físicamente, pero también espiritualmente, los corazones de todos aquellos que tienen esa necesidad. Las ovejas, hermanos, dice los conocedores, los teólogos que estudian más estas cosas que nosotros, de que esas ovejas las criaban en Belén. En Belén criaban las ovejas para los sacrificios en el templo. En Belén nació el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para el sacrificio, que fuera sacrificio perfecto. Y ese día, gran enseñanza nos deja el Señor entrando por esa puerta como Cordero para venir a sanar a todos aquellos quebrantados de corazón, a todos aquellos que están paralizados por alguna situación en la vida que no te deja moverte. Se acabó. Hasta hoy llegó la parálisis. ¿Cuánto lo creen? Te puedo decirles, sí, Señor, creo que hasta hoy llegó mi parálisis.